Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora Leti Asensio, bienvenidos a Metamorfosis, Vida y Muerte. Qué gusto que nos estén acompañando en este día, que podamos compartir con ustedes. Y pues aquí mencionándoles solo un poquito de nuestros contactos. Recuerden que nos van a encontrar en todas las plataformas, en todas las redes sociales, en Facebook como Leti Asensio y como Metamorfosis, Vida y Muerte. También nos van a encontrar en X o Twitter, que era anteriormente, como Leti Asensio, también en Instagram como Asensio LE. Recuerden este programa, igual que los otros, están también las entrevistas en nuestro canal de YouTube de Metamorfosis, Vida y Muerte. Y si ustedes quieren descargar el podcast o quieren escucharlo en algún otro momento, cuando están, pues, a lo mejor en un espacio dentro de su actividad de trabajo, en su casa, manejando. Recuerden que tienen la oportunidad de escuchar los podcasts. Estamos en Spotify, dentro de nuestra estación de radio de promoestereo.com, en iHeartRadio y en todas las otras estaciones donde ustedes puedan tener acceso a los podcasts. Ahí estamos puntualmente. Y bueno, fíjense que tengo el gusto y el placer de tener nuevamente aquí de invitado al doctor Jorge Cruz Rico. Él ya estuvo con nosotros hace algún tiempo, ya llevamos 4 años al aire, doctor, yo creo que ya hace algún tiempo que nos acompañó. Y justamente porque el doctor nos va a compartir en este espacio, pues para que hablemos de linfoma. El 15 de septiembre justo se conmemora el Día Mundial de Conciencia para conocer esta enfermedad llamada linfoma, y esa es la razón por la que el doctor nos acompaña amablemente. Se los quiero presentar. Él es el doctor Jorge Cruz Rico, él es médico por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia. Es hematólogo egresado del Hospital 20 de Noviembre aquí en la Ciudad de México. Él realizó estudios profesionales de trasplante de médula ósea por el Hospital Universitario de la Princesa en Madrid. Es maestro en Ciencias de la Salud por el Instituto Politécnico Nacional y actualmente es el jefe del servicio de hematología del Hospital Juárez de México. Y además me honra muchísimo contar con su amistad desde hace muchos años y compartir con él pues este gusto por ayudar a la gente en situaciones de salud. Doctor, bienvenido a Metamorfosis. Un gusto de verdad compartir con usted nuevamente este espacio. Gracias, Leti. El agradecido soy yo. Agradezco como siempre la invitación que me hagan para estos espacios y redondeando un poco el concepto de lo que significa el Día Mundial de algo, en este caso del linfoma, el 15 de septiembre, pero en realidad todo septiembre está dedicado a la hematología u oncohematología. Por ejemplo, el 4 de septiembre es el Día Mundial del Mieloma Múltiple, el 15 de septiembre ya lo hemos mencionado. Pero el 22 de septiembre también es una fecha muy importante porque es el Día Mundial de la Leucemia Mieloide Crónica, haciendo alusión a la translocación 922, precisamente 22 de septiembre, para que no se nos olvide. Y el día 26 de septiembre, precisamente, es el Día Mundial donde se involucra al donante y receptor de trasplante de órganos sólidos, tejidos y células hematopoyéticas. Es decir, septiembre es un mes muy rico. También está involucrada la leucemia linfoblástica, mieloblástica, etcétera. De tal manera que elegir cualquiera de estos temas en septiembre siempre es muy atractivo. Y hablando del linfoma, precisamente, pues es una enfermedad tan extendida en el mundo, en nuestro medio, en cualquier nivel socioeconómico, edad, raza, grupo social, etcétera, etcétera. Estoy para servirles para las preguntas que crean que les puedo ayudar. Con todo gusto, Leti, si gustas empezar con alguna pregunta, para mí es un honor estar con ustedes. Doctor, pues qué bueno que nos menciona como estas fechas relevantes, justamente porque siempre es importante conocer. La prevención es algo muy, muy importante para cuidar nuestra salud, para hacer una detección lo más oportunamente posible de este tipo de enfermedades, porque eso cambia muchísimo la calidad de vida de los pacientes y por supuesto de la familia. Entonces, bueno, si le parece, si nos da tiempo, tocaremos un poquito más de estos días relevantes del mes de septiembre con respecto a la hematología. Pero
¿Le parece, doctor, si iniciamos con el linfoma? ¿De qué se trata esta enfermedad que bien nos hace voltear a ver justo en estas fechas? ¿Y cómo es que podemos nosotros empezar a identificar probablemente, pues, cuáles pueden ser los factores asociados o las causas relacionadas y que en ocasiones nosotros, pues, no tenemos mucha idea, ¿no? En general, las enfermedades oncológicas, tanto las hematológicas como las sólidas, no es a veces algo que conozcamos tan frecuentemente, sobre todo en sintomatología, pero justamente podemos iniciar por ahí. Bueno, el linfoma es una enfermedad neoplásica, es cáncer. Cualquier tipo de linfoma es cáncer. Su origen está en los linfocitos, que son células que nos ayudan a las defensas de nuestro organismo. Y esas células muchas veces están circulando de manera normal, se producen en la médula ósea, se ubican en el timo, en los ganglios, en nuestros ganglios normales, los ganglios que nos tocamos ante alguna inflamación por alguna infección X en la garganta, en las amígdalas, en los oídos, en la dentadura, nos pueden salir ganglios en el cuello de características normales. Sin embargo, estos linfocitos alguna vez, en algunos momentos, pueden degenerar y pueden sufrir mutaciones, pueden alterarse y pueden empezar a ciertos crecimientos anormales. Siempre se ha pensado que el cáncer es un padecimiento del adulto mayor. Después de los 50, 60 años, se menciona que hay que preocuparse por el crecimiento anormal de algunos ganglios, particularmente el linfoma. Pero eso, desafortunadamente, el cáncer ha aumentado en nuestros tiempos y ha disminuido la edad de aparición. ¿Por qué los cánceres en general, pero particularmente algunos linfomas, el cáncer de colon, el cáncer de mama en las damas? ¿Por qué algunos cánceres se están dando en edades más tempranas en cualquier parte del mundo? Es muy probable que tenga que ver factores de riesgo generales como el tabaquismo, el alcoholismo, la vida sedentaria, la llamada dieta occidental, la obesidad. Es muy probable que todos estos factores, pero no uno solo aislado, tengan mucho que ver con el aumento, la prevalencia, la incidencia de este tipo de cánceres. Particularmente el linfoma es una patología que se puede dividir en dos grandes grupos. Un grupo que llamamos linfoma de Hodgkin, que es el tradicionalmente descrito por su narrador inicial, Thomas Hodgkin, y es un tipo de linfoma que se suele ver en algunos niños, algunos adolescentes y adultos, y son crecimientos de ganglios en cualquier parte del cuerpo, particularmente en el cuello, o en el mediastino, o en las axilas, o en las ingles. Luego hay otro grupo de linfomas, que son la gran mayoría, y que son los llamados linfomas no Hodgkin. Y Ok. esos linfomas no Hodgkin, pues son en algunas ocasiones tan indolentes que ni se tratan. Es decir, ver y esperar es una sana conducta en alguno de estos linfomas, que aunque sean cáncer, en ocasiones puede uno mantenerse con una sana observación por muchos meses o años. Se les llama por eso indolentes. Y luego hay otro grupo de linfomas dentro de estos llamados no Hodgkin que llamamos agresivos, los llamados de células grandes, y que es un grupo de linfomas que siempre se tratan, que son linfomas mucho más graves, mucho más delicados que hay que tratar y que la meta es curar, por supuesto, a muchos de estos pacientes, cualesquiera que sea el tipo de linfoma, Hodgkin por un lado, no Hodgkin por otro lado, y dentro de los no Hodgkin, indolentes y de células grandes. Entonces, en conclusión, en esta primera etapa, los linfomas son enfermedades que se desarrollan a partir de linfocitos que sufren mutaciones, nuestras células normales llamadas linfocitos, y que se depositan en diferentes partes del organismo
fundamentalmente la médula ósea, el timo, los ganglios linfáticos o el vaso, empiezan un crecimiento desordenado. Se desconoce la causa o el disparador fundamental, pero hemos hablado de los diferentes factores de riesgo que pueden existir, fundamentalmente tabaquismo y alcoholismo, obesidad, vida sedentaria y dieta de la llamada del mundo occidental, que pues es generalmente la que consumimos la mayoría. A algunos les va a dar, a algunos no les va a dar, y en la mayoría prevalece el azar. ¿Por qué le da? Muchas personas, esa es su principal pregunta. ¿Por qué a mí? Pues porque pudo ser a cualquier otra persona. No respeta clase social, no respeta sexo, no respeta edad, de tal manera que sabemos que es poquito más común en los hombres, poquito más común después de los 45, 50 años, pero no mucho más. Ok. Doctor, ahorita que mencionaba, por ejemplo, estos tipos de linfoma, pudiéramos entonces entender que independientemente de que sean Hodgkin o no Hodgkin, ya es cáncer y que tiene que estar en vigilancia y después acudir con un experto para saber cuál pudiera ser el manejo. ¿Es correcto? Es correcto. Para saber si es Hodgkin o es no Hodgkin, es más, antes de eso, para saber si es linfoma, que el término de linfoma ya es cáncer, sea Hodgkin o no Hodgkin, es cáncer, Ok. se necesita forzosamente de una biopsia. No se podrá tener diagnóstico de linfoma si no se cuenta con una biopsia. De tal manera que los datos de alarma, yéndonos más para atrás, realmente tendrían que ser que el paciente o algún familiar o alguien cercano al enfermo le observe, porque a veces no hay síntomas, el crecimiento de algún ganglio, le llamamos adenopatía, que le note que algo en el cuello está creciendo, que algo en la axila está creciendo, que algo en las ingles, o el paciente se lo observa tal vez al rasurado, se observa una bolita que no tenía en el cuello, abajo de la mandíbula, o a nivel de hueco supraclavicular, o en el músculo cervical, etcétera. En el cuello se puede observar algo. Digo cuello porque es el sitio que se puede observar más fácilmente y que puede incluso el paciente decir, aquí tengo una bolita que no tenía, algún crecimiento que no tenía. Con mayor razón si no le duele. Y si esta bolita está dura, y si esta bolita está fija a esos planos profundos del cuerpo, o se la observa en la axila, o se la siente en la axila, o en las ingles, o se palpa en el abdomen una bola que no tenía, que puede ser el hígado, que puede ser el vaso, o una bola que no tenía en otra parte del cuerpo. Los linfomas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Ujú. Donde haya sangre, donde haya linfocitos, pueden crecer linfomas. En la frente, en los pómulos, en el estómago puede haber linfomas, de allí los síntomas serán diferentes. En el intestino puede haber linfomas, a nivel del pulmón también, en cualquier parte del organismo, pero he mencionado los sitios más probables. Ahora bien, los datos clínicos que sí podría tener una persona son que de buenas a primeras, de un tiempo para acá, empieza a tener fiebre, por ejemplo, y empieza a tener fiebre a veces por periodos de 3, 4 días, un día, y se le retira, y esa fiebre se va por semanas y vuelve a aparecer semanas después. O el paciente cree que el médico al que fue a consultar le quitó esa fiebre gracias a algún antibiótico, analgésico o antipirético y se va confiado creyendo que esa fiebre remitió, pero en realidad es la historia natural de la enfermedad. Los linfomas cuando dan síntomas, uno de esos síntomas puede ser fiebre. A esa fiebre le llamamos fiebre de tipo intermitente. Otro síntoma que le puede llamar la atención al paciente, a veces se puede sumar a la fiebre y nos da más datos,
Pero otro síntoma que le puede dar es diaforesis, sudoraciones profusas. Muchas veces son sudoraciones vespertinas o nocturnas. Es más, hay pacientes que me pueden decir cuando van a consulta, es que hasta me despierto y me tengo que cambiar de la ropa que uso para dormir, la pijama. Me Ajá. tengo que cambiar porque he empezado a sudar y no lo hacía antes o no lo hacía en ese tiempo, incluso de frío o de temperatura templada y sudo. Entonces ya van dos datos de alarma. Fiebre intermitente, habitualmente vespertina, diaforesis o sudoraciones nocturnas. Pérdida de peso puede ser otro dato. Pérdida de peso sin causa aparente. Se me fue el apetito de un tiempo para acá y he disminuido más o menos el 10% de mi peso en los últimos 6 meses. Pesaba 70 y peso 60 3 o 6 meses después. ¿Por qué? Pues me ha ido el apetito. No tengo otra molestia más que la falta de apetito, la pérdida de peso o la fiebre o la diaforesis. Si un enfermo tiene cualquiera de estos síntomas, con uno solo es suficiente para tener consulta médica, con uno solo. Si además se suman dos datos, es decir, la pérdida de peso, aunque no tenga fiebre, aunque no tenga diaforesis, pero tiene crecimiento de ganglios en alguna parte del cuerpo o un órgano crecido, es otro dato de alarma. Ya suma dos o tres o cuatro. Es decir, no esperar que se sume todo para acudir al médico. Puede ser uno de estos síntomas generales que he mencionado en resumidas cuentas. Fiebre, habitualmente intermitente, habitualmente vespertina, sudoración nocturna o diaforesis, se le llama con el mismo nombre, pérdida de peso, falta de apetito o la coincidencia de ambos, Ujú. y el crecimiento o no de algún ganglio en alguna parte del cuerpo o de algún órgano. Hacerle caso sobre todo a esos crecimientos de órganos o de ganglios que no duelen, Ok, porque a veces el paciente no va porque precisamente no duele, porque iba a claro. ir si no duele. ¿Sí me Claro. explico a ti? Y me parece muy importante, doctor, ante esto, pensar que uno debía de conocer su cuerpo, ¿no? De tocarlo, de poder saber qué sí estaba, qué no estaba, desde hace cuánto, porque es cierto que cuando vamos a consulta, a veces nos preguntan ustedes, ¿no? A ver, ¿dónde le salió? ¿Desde cuándo lo tiene? ¿Cuáles son como las molestias? ¿Se golpeó? ¿Usted tuvo algún problema a lo mejor de gripe últimamente que generara algún crecimiento en los ganglios? Y nosotros a veces contestamos como muy quitados de la pena, ¿no? Pues creo que en 3 meses, creo que hace un mes, ¿no? Y qué importante es saber esta información porque eso nos permite, pues justamente identificar algo que pudiera ser, pues un linfoma o alguna otra cosa que más vale decir fue un ganglio que se inflamó por una infección que se maneja con algún antibiótico indicado por un experto y no te tengo que hacer otra serie de estudios para corroborar de qué estamos hablando, ¿no? Como usted nos decía ahorita, pues proceder a una biopsia que mucha gente tampoco sabe claramente, doctor, qué es una biopsia. Si nos puede explicar para que pues también tengan, digamos, esta información y justamente pues es uno de los estudios más importantes para poder saber de qué estamos hablando y confirmar, además de otras preguntas que ustedes hacen, otros estudios complementarios, poder integrar un diagnóstico, ¿no? De hecho, Leti, una vez que un paciente, que una persona se detectó alguna alteración de estas que he mencionado, tenga o no antecedentes, sea o no, tenga o no vida sedentaria, sea o no alcohólico, tenga o no hábito tabáquico, sea o no obeso, Ujú, etcétera, habiendo estudiado sus comorbilidades, fundamentalmente diabetes, hipertensión, obesidad, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera,
Independientemente de ello, si el enfermo o tenía una vida previamente sana, porque puede ser simple y sencillamente el azar, y tiene alguno de estos datos mencionados y detectamos que es motivo de estudio, pues los primeros estudios tendrán que ser los habituales, es decir, estudios de sangre, donde analizamos precisamente la biometría hemática, y en la biometría hemática podemos ver que esa enfermedad motivo de consulta tal vez ya avanzó, porque el enfermo, sin darse cuenta, tal vez ya tiene anemia, tal vez ya tiene plaquetas disminuidas, porque la enfermedad ya pudo haber invadido otros órganos. Tal vez ya tiene las defensas bajas, es decir, los glóbulos blancos o leucocitos disminuidos. Y estos pacientes a veces ya tienen alteraciones en otros órganos, por ejemplo, el hígado, el riñón, de tal forma que no solamente hacemos biometría hemática, hacemos seguramente química sanguínea, pruebas de función hepática, investigamos si es o no portador de algunos virus, porque algunos virus pueden ser predisponentes o asociarse al desarrollo de cáncer. Particularmente el linfoma nos interesa saber si es portador del virus de la inmunodeficiencia humana, el VIH. Si la manifestación del linfoma está en un órgano inaccesible en ese momento, porque no tiene un ganglio palpable que se pueda tomar para hacer un estudio, tal vez requiera una radiografía de tórax, tal vez necesite una endoscopía digestiva o una endoscopía rectal, colonoscopía, tal vez necesite otro tipo de estudios con fines diagnósticos. De tal manera que con fines diagnósticos, y estamos pensando que es linfoma, es imprescindible la biopsia. Y la biopsia es solamente el estudio de tomar de manera quirúrgica. A veces el enfermo tiene que entrar a quirófano para que se obtenga una biopsia, un pedacito o todo un ganglio completo o un pedacito de ese tumor que pueda estar o en el pulmón o en el estómago o en el intestino, en algún lugar. Pero si es en un ganglio, puede ser que no sea necesario que entre a quirófano. Puede ser un procedimiento de cirugía ambulatoria en un servicio de cabeza y cuello, por ejemplo, en un servicio de oncología, para tomar una biopsia, es decir, una cirugía donde se extrae completamente el ganglio, se envía a estudio de patología y aquí nuestro principal amigo va a ser el patólogo, es nuestro principal socio porque dependemos del diagnóstico de un laboratorio de patología para determinar si sí es o no es linfoma. Si es linfoma, ahora necesitamos estudios especializados que solo podrá hacer el patólogo y que le llamamos inmunohistoquímica. Y dentro de la inmunohistoquímica se analizan diferentes células, diferentes tinciones para determinar si este linfoma es Hodgkin, es no Hodgkin, es indolente, es de células grandes, es de células B, es de células T. Nos da mucha información. El estándar de oro en este momento para decir tienes linfoma, tienes este tipo de cáncer, es una biopsia. Nuestro socio es el patólogo. Ahí termina el diagnóstico del linfoma, pero con eso no tenemos datos suficientes, a pesar de todo, para empezar a tratar. Doctor, pero me parece sumamente importante esto que nos comparte, porque si bien podemos a lo mejor a simple vista ver un crecimiento en alguna parte del cuerpo, en estos ganglios, pero pudiera ser que no. Entonces también si tenemos estos síntomas que nos mencionaba, la fiebre, estas sudoraciones, esta pérdida de peso de forma súbita, digamos, no controlada, no a propósito, ya nos indicaría que hay algo que está pasando y que habrá que acudir con un médico para que nos dé como
pues la información correspondiente para que empecemos el protocolo de estudio, ¿no? Que es justo hacer estos estudios básicos de sangre y de ahí partir con todo esto que nos desglosaba y en todo caso, pues hacer las biopsias correspondientes, ya sea la del ganglio que puede ser de forma externa o ambulatoria o bien a nivel quirúrgico, ya de una forma seguramente más considerada porque puede estar a lo mejor en algún órgano ese pedacito que tienen ustedes que extraer y entonces pues empezar a hacer como toda esta pues acción importante, ¿no? Así es. Y una vez obtenido el diagnóstico del linfoma, pero puede ser de otro cáncer. Y tienes razón, a veces los linfomas se esconden tanto que solamente tenemos alguna sospecha clínica, pero con la sospecha no es correcto tratar a un paciente. Y esa sospecha clínica puede ser, como has mencionado, y redundamos en esto porque es muy importante que el paciente sepa cuánto pesaba hace 3 meses, que el paciente se dé cuenta si está sudando cotidianamente de más, que el paciente sepa si está teniendo fiebre, si se le ha ido el apetito, si tiene tos, porque tal vez el ganglio esté en el pulmón y esté obstruyendo y tenga una tos crónica, si tiene problemas digestivos y tal vez el tumor está en el estómago, si tiene problemas de diarrea crónica o constipación o hemorragia y tal vez el tumor o el linfoma está en el colon o el intestino delgado, si el paciente tiene hemorragias anormales a nivel urinario o menstrual y tal vez el tumor, el linfoma esté en otro sitio. Hemos tenido pacientes que se pensó que tenía cáncer primario de mama y en realidad era linfoma de mama. Es cáncer también, pero el pronóstico, el manejo es diferente. De ahí la importancia de tener el diagnóstico de certeza por medio de una biopsia. La biopsia, repito, nos dirá, ¿es Hodgkin? ¿Es no Hodgkin? ¿Es folicular o indolente? ¿Es de células grandes? Cada variedad, y ya no me meto tanto en eso porque ya son aspectos muy particulares que se verá en cada paciente. Pero una vez que nos confirman que el enfermo que tenía esas molestias o esos ganglios crecidos, en efecto es linfoma, pues empieza una batería de estudios, pero ahora ya no para saber que tiene linfoma, eso ya lo sabemos. Entonces el paciente muchas veces nos cuestiona, ¿por qué más estudios si ya sabe que tengo? Bueno, los estudios ahora serán para determinar hasta dónde llega el cáncer. A esos estudios les llamamos estadificación. Y en esos estudios de estadificación, es decir, de ver hasta dónde llega, se vuelve a hacer otra biopsia, pero ahora de hueso, porque hay linfomas que dan algunas molestias no necesariamente óseas, pero que se reflejan en la biometría hemática con anemia o con leucopenia, disminución de glóbulos blancos, o trombocitopenia, disminución de plaquetas, y tenemos la obligación de ver si ese tumor ya se metió al hueso, a la médula ósea, de tal manera que es fundamental como estudio de extensión para ver hasta dónde llega el linfoma, hacer una biopsia de hueso. Es fundamental hacer ultrasonidos de las áreas afectadas, hacer tomografía desde cabeza, cuello, tórax, abdomen y pelvis para ver hasta dónde llega el tumor. Eso es muy importante, ver la extensión del linfoma, porque nos dará información de qué vamos a tratar y dónde vamos a tratar, porque no es lo mismo, imaginemos, un paciente muy cuidadoso, que sí los hay, que solamente se detectó una pequeña bolita en el cuello a nivel cervical. Se le extrajo y es linfoma. Y resulta que en todos los estudios sale bien y solo tiene allí esa localización. Y en esa localización tal vez sea tan sencillo como dar algo de radioterapia. Y ya, Y listo. y puede ser hasta curado.
Ujú, pero puede ser que desafortunadamente, y también lo vemos mucho, algunos pacientes tardaron a llegar a la especialidad de oncología o de hematología. Finalmente, los oncólogos lo van a referir con los hematólogos la mayoría de las veces, porque ujú, es un tumor que también puede ser tratado por la oncología médica. ujú, De tal manera que si llega a hematología, lo vamos a estadificar para ver hasta dónde llega el tumor. Y a veces ese paciente tardó semanas o meses desafortunadamente en llegar. Y cuando llega, decimos el tumor ya está muy extendido. Es linfoma, pero resulta que ese tumorcito que tenía en la nariz, o tenía en la encía, o tenía en el globo ocular, porque hemos visto linfomas de cualquier sitio que se quieran imaginar. Y estudiamos hasta dónde llega y resulta que ya está invadido el estómago, el pulmón, la piel, etcétera. Una bolita en la piel, una mancha que no se quita en la piel, ¿puede ser linfoma? Sí, la respuesta es sí. ¿Cuáles son los únicos sitios donde no hay linfoma? El pelo y las uñas. De ahí en fuera, desafortunadamente el linfoma es una enfermedad que puede invadir en cualquier lugar. Entonces nos hemos topado con casos muy lamentables que puede ser que empezaron hace meses y llegan con nosotros cuando la enfermedad está muy avanzada. Entonces sí hago hincapié en los datos de alarma ujú, para que esos tumores que no saben a qué se refiere, se tomen biopsias, se analicen y cuando lleguen con nosotros, incluso ya llegaran, ojalá con el resultado de una biopsia, y ya solamente nos tocara estadificar hasta dónde llega, ver comorbilidades, es decir, una vez que sabemos qué tipo de linfoma o qué tipo de tumor, y luego sabemos la estadificación, es decir, hasta dónde llega. Luego estudiamos eso que llamamos comorbilidades, es decir, ese enfermo que otras enfermedades tienen como para que le podamos dar tratamiento, ver cómo está el riñón, si filtra bien, cómo está la función del hígado, cómo está el corazón, cómo están los pulmones, fundamentalmente para poderlo tratar. Porque si tratamos sin saber el funcionamiento de los demás órganos, pues podemos echar a perder algo que aspiramos a curar. ¿De acuerdo? ujú, Esos estudios adicionales les llamamos estudios de extensión. ujú, Podemos llegar a resonancias también. Podemos llegar a lo que ahora se le conoce como PET, que es la tomografía por emisión de positrones, que en muchos hospitales desafortunadamente carecen de ella, pero en el hospital donde estoy, en el Hospital Juárez, podemos solicitar el estudio fuera del hospital si no lo tenemos allí y tenemos acceso a que se hagan esos estudios muy especializados, incluso fuera del hospital. Es decir, un paciente que va a recibir tratamiento por linfoma debe de estar completamente estudiado, ¿de ujú. acuerdo? Y entiendo entonces, doctor, que todos estos, digamos, estudios tan detallados tienen esta intención, ¿no? De conocer el nombre, el apellido del tumor, también hasta dónde está, y aquí le preguntaría si eso determina si hay algunas etapas con respecto a la extensión de la enfermedad y también cómo están los otros órganos en cuanto a funcionamiento, también en cuanto a estructura, que también nos permita ver incluso si el tratamiento que ustedes van a administrar, digamos, no va a causar más daño, sino estará adecuado a cómo puede tener a lo mejor un cuerpo físico, pues el riñón, el hígado, que también no siempre estamos atentos a eso, ¿no? Y que eso seguramente pues tiene que ser eh, llevado a cabo con toda esta precisión que usted nos dice, con toda esta este análisis importante y que es un hematólogo quien tendría pues toda esta sabiduría y toda esta experticia para poderlo hacer, ¿no, doctor? Bueno, requerimos de todo eso
precisamente para tratar de la manera más adecuada, Ujú. más completa y respetando el funcionamiento de los demás órganos. Y aquí no termina. Dirán, oiga, pero entonces, ¿qué más me van a hacer antes de empezar el tratamiento? Bueno, antes de empezar el tratamiento y que afortunadamente ahora tenemos la ventaja de tener muchos medicamentos que antes no teníamos debido al concepto de gratuidad que está en la mayoría de los hospitales de la Secretaría de Salud, pues es algo bueno porque tenemos acceso a medicamentos que no teníamos hace algunos años. Sigue habiendo desabasto, correcto, pero que tenemos más que antes también lo debemos reconocer. Tenemos medicamentos novedosos que pueden salvar vidas, de tal forma que para dar esos productos tenemos que cerciorarnos del completo o adecuado o casi buen funcionamiento de estos órganos, particularmente como mencionábamos el riñón, el hígado, el corazón y los pulmones. Hacemos pruebas cardíacas, fracciones de eyección ventricular izquierda. Se conoce como FEBI por medio de ultrasonidos cardíacos, donde buscamos cómo funcionan las aurículas, los ventrículos, qué resistencia tiene ese corazón, porque algunos de los medicamentos empleados para tratar el linfoma pueden dañar a largo plazo, rara vez de manera inmediata, el corazón. Ujú. Y además, preparamos al paciente poniendo una vía central, es decir, actualmente los catéteres ya no es necesario ponerlo como antes a nivel subclavio. Ujú. En la mayoría de los centros y en mi hospital también ponemos catéteres largos vía el antebrazo, se tuneliza la vena y ese catéter llega hasta nivel central, hasta el corazón. Ujú. Vamos a poder pasar medicamentos muy riesgosos sin perjudicar tejidos externos. Y Ok. eso es muy bueno. Esos catéteres se cuentan en la mayoría de los lugares. Algunos pacientes, de acuerdo a su complexión, van a ser candidatos incluso a catéteres puerto, catéteres que se ponen por vía subcutánea y cuyo destino va a ser también a nivel cardíaco. Es decir, se pueden utilizar catéteres para dañar menos las vías periféricas. Ok. Todo eso es necesario hacerlo porque ahora, pues como siempre, se busca dañar lo menos posible. Si ya tienes una enfermedad, pues vamos a tratarla y vamos a aliviarla o vamos a curarla en el mejor de los casos. Y si la puedes curar, evita dañar esos tejidos externos. Y eso se logra, en muchas ocasiones se logra, de tal manera que además se hacen punciones lumbares. El paciente dice, pero si el linfoma está en la garganta, o está en la boca, o está en la encía, o está en la nariz, o está en la piel, ¿por qué me van a hacer una punción en la columna vertebral? Es para obtener líquido cefalorraquídeo que llega al cerebro para determinar si ese linfoma acaso se ha metido al cerebro. Una vez teniendo tantos elementos, ahora sí, previo consentimiento informado, que es algo así como nuestra garantía, y es una garantía compartida, de responsabilidad compartida entre el paciente, la familia y el grupo médico, de que lo vamos a tratar. El consentimiento informado es un documento oficial que debe conocer el paciente, la familia y nosotros los médicos para permitirnos tratarlo. Ok. El consentimiento informado se le explica ampliamente al paciente en qué consiste el tratamiento, que va a recibir medicamentos que incluso lo pueden dañar, a pesar de todos esos estudios que hemos hecho, que como lo pueden dañar y como la enfermedad le puede dañar y se puede extender, pues necesitamos y requerimos y solicitamos su permiso para poderlo tratar. Claro. Que él es dueño del consentimiento, el paciente es dueño del consentimiento. Él en cualquier momento lo puede quitar y puede quitar su consentimiento para que lo tratemos. Casi no ocurre. En realidad el consentimiento es una garantía más bien mutua
de que nos están permitiendo tratarlo. Es decir, que el paciente se sienta con la confianza de que aunque ha firmado un consentimiento, no lo obliga. Es el consentimiento hacia el médico y la institución de que lo vamos a atender, pero no lo obliga. Y eso es fundamental aclararlo, porque luego el paciente o su familia se sienten como con la sensación de que eso es obligatorio y no, de ninguna manera. Además, y afortunadamente, y qué bueno que tú sigues en todo esto, Leti, sabes que tenemos un equipo de apoyo de salud mental, de psicología y de psiquiatría. Y eso sigue prevaleciendo en nuestros hospitales y es algo que tú sembraste hace muchos años y que todavía lo tenemos en el Hospital Juárez de México y que pasa con nosotros un compañeros de psicología, de salud mental o incluso de psiquiatría, por si el paciente y su familia necesitan ese apoyo fundamental y que las más de las veces lo necesitan. Entonces, ellos pasan con nosotros y sobre todo señalamos a aquellos pacientes o familias que requieren de cierto apoyo emocional, mental, psicológico, para poder orientarlos mejor. Nos ayudamos mucho de la parte que ustedes hacen. Además, pasa trabajo social, enfermería, la trabajadora social para ver el nivel socioeconómico, las condiciones de vivienda, dónde va a llegar a refugiarse un paciente después de un tratamiento. Todo eso es muy, muy importante para todo el equipo médico y tú lo sabes. Doctor, justamente el abordaje multidisciplinario pues es elemental, ¿no? Porque ya iniciar un tratamiento conlleva esa responsabilidad mutua que usted decía. Bueno, el especialista indica un tratamiento basado en estos resultados, en estos estudios con respecto al avance de enfermedad, pero también nosotros cuando somos pacientes tenemos la responsabilidad, una, de conocer lo que tenemos, de asumir también el compromiso de llevar a cabo pues las indicaciones médicas, ¿no? Para evaluar incluso cómo va el propio tratamiento, cuál es el avance del tratamiento. Y pues es inevitable que ante enfermedades como estas, pues también impacte pues toda la dinámica de vida de esa persona, haciendo un giro radical en lo que venía haciendo. Y eso incluye el aspecto emocional y también familiar, porque pues esta enfermedad yo siempre digo que no afecta solo a una persona, sino afecta a un grupo completo, porque tiene que haber pues toda una serie de cosas, desde el saber que hay que ir al hospital con cierta frecuencia, de que en ocasiones hay hospitalizaciones, que tienen que acudir con un familiar también de acompañante y que eso conlleva a veces hasta dejar a los pequeñitos en casa porque alguien más los tiene que llevar a la escuela y ya no va a haber quien haga la comida estrictamente que estemos haciendo esta comida a las 2 o 3 de la tarde. Entonces, bueno, impacta muchísimo. Pero algo que le quisiera preguntar también, doctor, que es parte justo incluso de lo que yo hago, es conocer los tratamientos y cuánto duran los tratamientos, porque uno quisiera siempre que el tratamiento fuera como cuando tenemos, no sé, un dolor de cabeza, me lo tomo y yo quiero efecto luego, luego y que sea lo antes posible, ¿no? Pero estas enfermedades y como consecuencia los tratamientos no son cortos, es una inversión importante de tiempo, de dedicación, de compromiso, hasta de economía, porque a veces, aunque los hospitales nos brindan el medicamento, el pago del transporte y estas cosas, pues también va a reajustarse, ¿no? Dentro del grupo familiar. Pero ¿nos podría platicar brevemente un poquito con respecto a los tratamientos, doctor? Así es, Leti. Como bien lo has resumido, el tratamiento es multidisciplinario. El abordaje de un paciente con cáncer, particularmente con linfoma, como el cáncer de mama o otros cánceres así de graves, el abordaje, la entrada es donde muchos del personal de salud intervenimos. La parte específicamente de tratamiento es un abanico de posibilidades. El abanico empieza desde un grupo de enfermos donde está detectado el cáncer, pero no hay
nada que hacer en ese momento. Nada que hacer en el mejor sentido del término, es decir, porque su tumor está estable, no requiere tratamiento y le llamamos indolente. Como su nombre lo indica, paciente, este tipo de linfoma tiene un lento crecimiento, va a durar usted años con él antes de que le ofrezcamos tratamiento. Este concepto es difícil y hay que saberlo enfrentar muy bien, abordar muy bien y contar con el apoyo de todo, de ustedes, de psicología, de salud mental, etcétera. Porque transmitir el concepto de que no necesita tratamiento por ahora y el paciente nos diga, pero si es cáncer, claro, pero hay cánceres que en este momento no se tratan. No porque no tengamos que darle, sino porque su cuerpo no lo necesita. Así va a vivir bien usted un tiempo. Este concepto se llama ver y esperar y se ve mucho en un grupo de linfomas que se llaman indolentes, que tienen un crecimiento muy lento. Luego hay otro grupo, ¿sí? Donde necesariamente hay que tratarlos. A eso me refiero con el abanico o la posibilidad de otros tratamientos. Y entonces empieza, ¿qué me va a dar? Esquemas de quimioterapia. Y la quimioterapia difícilmente va a durar menos de 4 a 6 meses. Los esquemas más cortos para los tratamientos de linfoma pueden ser unos 6 meses, unos 4 meses por muy corto. Si respondió bien y le llamamos primera remisión completa y a lo largo de los próximos años el paciente hasta se cura, pues hasta lo damos de alta. ¿Los linfomas se pueden curar? Sí, muchos linfomas son curables. A veces basta nada más con la quimioterapia, pero hay pacientes que dada la magnitud de la enfermedad, además de quimioterapia, van a necesitar radioterapia. Y a veces la radioterapia puede ser solo el tratamiento, correcto, pero puede ser quimioterapia más radioterapia. Y luego hay pacientes que van a necesitar un triplete, es decir, quimioterapia, más radioterapia, más cirugía. Muchas veces el orden puede cambiar. Puede ser cirugía, quimioterapia, radioterapia, radioterapia, cirugía, quimioterapia. El orden es lo de menos. Pero estos procesos se pueden llevar 4, 6, 8, 12 meses. Es decir, necesitamos paciente comprometido, necesitamos familia, redes de apoyo, cuidador primario comprometido y que el cuidador primario no solamente sea uno, que tengamos más de un cuidador. Nos hemos topado con que a veces a lo largo de los meses el que se enferma es el cuidador. Sí. Y el paciente hasta se curó. Es una pena, pero hemos visto esto a lo largo de tantos años de ejercer pues la hematología. He visto cuidadores que se enferman y pacientes que se curaron. Entonces, ¿el linfoma se puede curar? La respuesta es sí. Se necesita tiempo, se necesita mucha paciencia, pero se necesita mucho apego a tratamiento. El apego es fundamental. Venderle al paciente y a la familia el concepto del apego. Entonces, desde indolente que no se tratan, algún momento se va a tratar, quimioterapia, radioterapia, cirugía y en casos muy seleccionados, cuando el paciente ha recaído, otra vez quimioterapia o incluso trasplante de médula ósea. En mi hospital, en el Hospital Juárez de México, a partir de la reapertura después de la pandemia, estamos trasplantando pacientes. Y el 26 de septiembre, precisamente, que fue el Día Mundial del Donante y de los receptores de trasplante de órganos sólidos y de células hematopoyéticas, lo festejamos en grande en el Hospital Juárez de México. Tuvimos incluso la visita de pacientes y de donantes en una parte del auditorio. O sea, fue un evento muy bonito donde mucha gente convivió, muchos donantes llegaron, muchos pacientes trasplantados de cualquier órgano. Y para hacer más extenso la promoción, estamos a punto de empezar en el hospital el trasplante hepático. Entonces, actualmente se trasplanta médula ósea, riñón, córneas
y a punto de empezar trasplante de hígado. Entonces, tenemos todas esas modalidades de tratamiento para ofrecer a los pacientes, Leti. Doctor, pues qué bueno que nos comparte esta premisa, ¿no? Muchas gracias. Pero también qué fortuna saber que si nosotros también nos comprometemos con un tratamiento, podemos tener buenos resultados. Y justamente esa parte que a veces se nos desaparece cuando somos pacientes, que es la paciencia, ¿no? Donde queremos todo de manera muy rápida, de manera como muy desesperados, que uno ya pueda reactivar sus actividades que se paralizan porque tenemos que estar pues atendiendo una necesidad primordial que es nuestra salud, pero la ganancia que podemos tener es muy buena, ¿no? El recuperar la salud o el controlar adecuadamente estas enfermedades pues es parte de... Doctor, nos gana el tiempo como siempre en estos menesteres del radio, pero no quisiera dejar de aprovechar la oportunidad que usted nos pudiera puntualizar algunas cosas o dejar algún mensaje en particular desde su perspectiva como hematólogo y sobre todo saber también dónde lo pueden localizar, porque en ocasiones pues conocemos todo esto, pero luego decimos y a dónde acudo, o cómo me contacto con el especialista, y entonces es muy importante que nos pueda compartir esa información. El agradecido, como siempre, soy yo, Leti, y promover la salud en este tipo de foros es fundamental. Extender el conocimiento es una responsabilidad. El ser médico, personal de salud, es una obligación. Además, promover la salud, dar conocimiento médico, eso es muy, muy importante. Y que el que sabe, estos que nos escuchan, quien quiera que sea, y quiera contactarnos, sepa que estoy en el Hospital Juárez de México como jefe de servicio del servicio de hematología, que nuestro correo electrónico del servicio, y pueden acudir a él, es hjmhemato, no, hemato, hjm@gmail.com, hemato, hjm@gmail.com, que por este medio me pueden contactar. Mis datos, soy el doctor Jorge Cruz Rico, estoy allí entre las 7:30 y 2:30 de la tarde. El servicio ha crecido mucho, afortunadamente, Leti, tenemos ya más médicos, tenemos ya residentes de hematología de todos los años que bien pueden atender a todos estos, los pacientes que nos consulten. El consultorio en el Hospital Juárez de México es el número 64, donde les dan atención. Deben de llegar, y eso sí se lo recomiendo debido al concepto de gratuidad actual, con una hoja de referencia. Y la hoja de referencia incluso puede ser de un centro de salud o incluso de un médico particular. No se exige que sea del mismo sistema de salud. Puede ser de un médico particular. No tengan duda de que les atenderemos, no con la prontitud a veces que quisieran, pero sí tendrán una cita relativamente temprana, porque yo mismo les estoy diciendo que no queremos ver pacientes que llevan semanas o meses esperando. Necesitan llegar, ser pacientes, como bien has mencionado, y les quiero recalcar, cualquier tumorcito que se note en cualquier parte del cuerpo, más menos fiebre, sobre todo vespertina, sin causa aparente, más menos sudoraciones nocturnas, sin causa aparente, más menos falta de apetito, pérdida de peso, o un estorbo que se sientan en el abdomen o en alguna parte del cuerpo, es motivo de acudir a consulta. Preferentemente su médico de cabecera, y que él le sepa enviar al oncólogo o al hematólogo. Muy Yo bien. les agradezco mucho su atención, Leti, te agradezco mucho la invitación y yo estoy para servirles. Al contrario, doctor, pues un programa muy interesante que nos ilustra muchísimo justamente de hablar del linfoma. Y pues bueno, no me queda más que agradecer infinitamente, doctor, siempre su disposición y la apertura para compartir y seguir sensibilizando a la población de que atender la salud a tiempo también con todas las medidas que podamos hacer, siempre va a ser pues una forma de vida diferente. Muchas gracias, doctor Jorge Cruz Rico,
y pues un abrazo muy, muy grande. Les dejo igual un abrazo y particularmente a ti, Leti, estoy para servirte. Ya sabes dónde estamos, que te vaya muy bien y muchas felicidades por estos 4 años que llevas al aire. No dejes de avisarnos por dónde te podemos ver y seguir viendo. Ya nos dijiste metamorfosis Vida y muerte. y vida y muerte. Que tengas bonitos días, Leti. Muchas gracias por invitarme a esta charla contigo y con tus oyentes. Muchas gracias, doctor. Pues un abrazo a todos y estaremos escuchándonos nosotros próxima semana en punto de las 3 de la tarde. Hasta la próxima.